Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos agradecidos que hicieron el esfuerzo de venir, We're happy that you made the effort to come, especialmente ahora que ya empieza el frío, ¿verdad? especially now that it's starting to get cold. Pero bueno, con frío y sin frío, But whether it's cold or whether it's not cold, la vida continúa como quiera. life goes on, Así es de que no hay excusas que hacer. so then we don't have any excuse. Amén. Vamos a entrar a la escritura, hermanos, para continuar con nuestro pensamiento de adopción. Let us go into the scriptures so we can continue our subject on adoption. Pero vamos a vamos a leer el libro de Efesios primeramente. We're first going to read in the book of Ephesians. Muy bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amado Padre Celestial, Beloved Heavenly Father, ahora concédanos sus bendiciones we ask that you would grant us your blessings para poder caminar a través de su palabra, to be able to walk according to your word, poder contemplar, Señor, la revelación que existe dentro de ella to be able to contemplate the revelation that is within it, y así ser inspirados para vivir su palabra. and that way be inspired to live your word. Le damos gracias de antemano por ello en el nombre del Señor Jesucristo. We give you thanks beforehand in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Es muy importante It's very important que nosotros lleguemos a entender that we come to understand los conceptos o principios dentro de la palabra de Dios. the concepts or principles within the Word of God. Y digo esto And I say this porque cuando realmente entendemos estos conceptos, because when we truly understand these concepts, es cuando Dios revela su palabra. that is when God can reveal His Word. Entonces, nuestro entendimiento tiene un impacto. So then our understanding has an impact. Las cosas son diferentes. Things are different. Pero mientras nosotros no entendemos la diferencia entre un concepto y otro en la Biblia, But as long as we don't understand the difference between one concept and another concept in the Bible, esto produce confusión. it'll only produce confusion. Y yo pienso que por eso es de que hay tantas diferentes denominaciones llamadas cristianas. And I think this is the reason why there's so many Christian denominations, Pero cada una de ellas but every one of them difiere en cierto concepto con otra denominación. differs from concept from one denomination to the other. En otras palabras, si realmente el cristianismo tuviera la misma revelación, In other words, if all of Christianity had the same revelation, hablando de todos los diferentes grupos mundialmente, speaking about all of the groups worldwide, entonces todos tendrían el conocimiento de los conceptos igualmente. then everybody would understand the concepts the same way. Pero eso muestra que no es así. But it shows that it is not so. Por eso es de que hay diferencias de entendimiento. That's why there's differences in understanding. Sin embargo, ahí está el plan completo de Dios
But even so, we have here before us the complete plan of God. Ahí está disponible para que todos podamos escudriñar las escrituras It's available for all of us to search the scriptures y encontrar esa revelación que necesitamos, and to find that revelation that we need, esa comprensión que necesitamos como cristianos. that understanding that we need as Christians. Y esa comprensión nos hace vivir y actuar diferentes. And that understanding makes us to live and to carry our lives differently. Por ejemplo, ¿verdad? El domingo dije yo For example, on Sunday I said que nosotros siempre hablamos de que Cristo vino a salvar al mundo. that we always say that Christ came to save the world. Porque usted lo puede leer en la escritura de Juan 3:16. Because you can read it so in John 3:16. Y lo voy a leer de todos modos, And we're going to read it, aunque lo sabemos de memoria. even though we already know it by heart. Dice, porque de tal manera Because it says that for God so loved amó Dios al mundo. the world. Si ustedes se fijan, está hablando del mundo. So notice that he's speaking about the world. El mundo incluye, ¿verdad? Todas las cosas, The world includes everything ¿verdad? Porque el mundo tiene muchas cosas en ello. because the world has a lot of things within it. Pero también tiene seres humanos. But it also has human beings. Ya desde el principio entendemos And from the very beginning we understand de que este mundo fue puesto bajo los pies del Hijo de Dios, Adán. that this world was placed under the feet of the Son of God, who was Adam. Pero cuando Adán pecó, But when Adam sinned, no solamente cayó Adán, pero cayó todo con él. not only did Adam fall, but everything fell with him. Porque recuerden que todo estaba bajo su dominio, bajo sus pies. Because remember that everything was under his dominion or under his feet. Entonces al caer el rey, So when the king fell, cayó todo, perdió todo. everything else fell and it was lost. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos este concepto de Juan 3:16, So when we see this concept, as mentioned in John 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. it says, "For God so loved the world." Yo quiero que ustedes mediten un poquito en esto, And I want you to meditate on this for a little bit, porque viene Jesucristo because here comes Jesus Christ para derramar o poner su vida en rescate to put his life for our rescue, por el mundo. for the world. Pero el mundo tiene mucha gente, But the world has a lot of people in it. tiene hijos de Dios, It has sons of God. tiene hijos del diablo. It also has sons of the devil. Porque este mundo no está solamente lleno de hijos e hijas de Dios. Because this world is not only just filled with sons and daughters of God. Recuerden que existe mucha mezcla y mucha hibridación en la raza humana. Remember that humanity is involved with a lot of it's very hybrid. Ya a estas alturas ya no podemos nosotros dividir y decir, yo creo que este es hijo de Dios y este no. And we no longer can say, well, I think this person here is a son of God and this one is not. No, no se puede. You can't do that anymore. Porque tanto está híbrido un europeo como un mexicano. Because a European person is just as hybrid as a Mexican person. Tanto está hibridado un americano como un africano. An American is just as hybrid as an African. Nos miramos físicamente diferentes, Physically we look different, pero en nuestra hechura espiritual, but in our spiritual makeup, ahí todos estamos, ¿verdad?, hibridados. everyone is hybrid. Estamos perdidos. We are lost. Y el mundo se perdió. And the world was lost. Todo se perdió. Everything was lost. Cayó todo en las manos del enemigo. Everything fell into the hands of the enemy. Pero el título de propiedad, But the title deed, por decirlo así, as we could say, no, ¿verdad?, cayó en las manos del diablo. did not fall into the hands of the devil. Eso volvió a las manos de Dios, That went back to the hands of God. ¿verdad? Y por eso es de que está en sus manos, And that is why it is in his hands. porque Él tenía un plan para redimir todo lo que se perdió. Plan to redeem everything that was lost. Amén. Amen. Entonces temporalmente el diablo puede hacer uso de todo esto So temporarily the devil can make use of all of these things. y el diablo puede hacer también temporalmente lo que quiera de nosotros And for a very temporary space of time, the devil can do whatever he wants with us hasta que nosotros nos cansemos de ello. until we grow tired of it. Porque llega el tiempo en que uno se cansa y le podemos decir hasta aquí ya es suficiente. Because there will come a time when you can say, I've had enough. Amén. Amen. Pero entonces en el plan de Dios, But then in God's plan, el Hijo de Dios vino para rescatar,
The Son of God came to rescue todo lo que se había perdido. everything that had been lost. Ahora Él ya consumó esa obra, Now he completed his work. pero se diga que ahora se requiere la fe del creyente en lo que Él hizo, But now it requires that the believer have faith in what he did. porque es la fe la que le permite a usted tomar acción y demandar y reclamar lo que usted ya entendió que le pertenece. Because faith allows you to take action and to demand and to claim all that belongs to you. Mientras usted no entiende esto, usted todavía seguirá mirando al cielo y clamando a Dios y decir, por favor, ayúdame, porque no entiende. But as long as you don't understand this, you're going to keep looking up to heaven, asking God for things that he already gave you because you didn't understand it. Pero cuando uno recibe como una revelación But once you receive it as a revelation, de que en realidad la obra de Jesucristo fue completa that the work of Jesus Christ was made completely, y que Él ha ejercido esa obra de redención, and that he has exercised that work of redemption, entonces hasta que nosotros entendemos es que tomamos esas acciones ahora until we understand that is when we'll be able to take action on those y things reclamar nuestros derechos and to claim our rights, comprados en el Calvario. which were purchased for us on Calvary. Tenemos derecho a sanidad, We have the right to healing ¿verdad? Porque Él, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Nos volvió a rescatar la salud. because he was able to rescue our health. Pero Él lo dice, entonces, ¿por qué tanto enfermo? But then you say, well, how come there's so many sick people? Yo digo, por sonsos, ¿verdad, hermano? Nos dejamos. I say it's because it's our own fault, because we allow ourselves to be. Él ya nos compró la salvación. He already purchased our El salvation. mundo anda perdido porque quiere, porque no sabe ni por qué anda así. The world is lost because they want to or because they don't know. Pero cuando nosotros sabemos de que Él pagó el precio de nuestra salvación, ya no tenemos que andar perdidos. But when we know that he's paid the price for our salvation, then we don't have to be lost anymore. Cuando entendemos que Él ya pagó por nuestra sanidad, When we understand that he's already paid the price for our healing, entonces no tenemos por qué andar, ¿verdad?, lamentándonos. Tenemos que exigir, then we don't have to go about crying. We just have to demand demandar nuestros derechos dados por Dios. our God-given rights. No te olvides de sus beneficios, Says, do not forget all of his benefits. ¿verdad? Si tenemos beneficios, If we have benefits, ¿verdad? Una de dos, o se nos olvida que los tenemos, one of the two things, either we forget that we have them, o no tenemos la fe para demandarlos. or we don't have the faith to demand them. Porque recuerden que el diablo es un ladrón. Because remember that the devil is a thief. Dios te pone aquí delante de ti tu sanidad, pero el diablo viene y se la roba. God places your healing before you, but the devil will come and try to take it El from diablo you. puede robarte a ti o a mí nuestra sanidad. The devil can come and rob you of your healing, ¿Verdad que sí, hermanos? right? Eso es lo tremendo. That's what's outstanding. Pero entonces esto está de esta manera But it's like this porque Dios espera que sea vivificado a nosotros, ¿verdad?, la obra de Jesucristo. because God expects that the work of Jesus Christ be quickened with you, Que podamos entender that you would be able to understand que tenemos que ponernos en acción. that we have to get into action. Ahora voy a leer una escritura más mientras vamos avanzando. I'll read another scripture as we move forward. Después, pero recuerden que la palabra dice que Dios amó al mundo. But just keep in mind that the scripture says that God so loved the world. Amen. Pero entendemos que no todo el mundo va a ser salvo. But we also understand that the entire world is not going to be saved. Pero mucha gente sí va a ser salva. But a lot of people will be. Ahora fíjense, Now notice, el verso 17. Primeramente sabemos que Él amó al mundo, eso incluye a toda persona sobre la tierra. we can read in verse 17, but we know that God loved the world, which is everybody and everyone in the world. El precio ha sido pagado por toda tribu, lengua y nación. The price has been paid for every tongue, every nation, and every people. La salvación en un tiempo era para los judíos. Salvation at one point was just for the Jews. Vino a ellos. He came to them, Pero ahora es para toda tribu, lengua y nación. but now it's for every tribe, every tongue, and every nation. Salvación está disponible. Salvation is available. Y aún así la mayoría del mundo no va a obtener esa salvación And even so, the majority of the people are not going to obtain that salvation porque no tomó acción para tomar posesión de ella. because they did not take action to take possession of it. Recuerden, es el creyente el que va a tomar posesión de algo que ya está delante de él. Remember, it's the believer who's going to take action to take hold of something that's before him. ¿Cuántos entienden esto, hermanos? How many people understand this? No tenemos que pedir al Señor que venga y traiga algo, We don't have to ask the Lord to come down and give us porque something está aquí todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. because everything that we could ever need is already before us. Pero necesitamos tomar posesión de ello. We just have to take possession of it. Ok, pero entonces Dios envió, ¿verdad?,
a su Hijo unigénito, So God sent his only beloved Son, dice, para que todo aquel que en él cree. so that whosoever believeth in him, Se fija, es para todo aquel, no es para todos. it's for whosoever, not for Es everyone, para todo aquel que cree nada más. just for whosoever would believe. ¿Está claro esto, hermanos? Is that clear? Es para todo It's for el everyone que cree, no es para todo el mundo. who believes, not just openly to everyone. Él vino y dio salvación a todo el mundo, He came and gave salvation to the whole world, pero entonces de todo el mundo, but from the whole world, algunos van a creer en ello y otros no. some will believe in that and some will not. Entonces así es como está escrita la palabra, para que todo aquel que en él cree So that is why it's specifically written that way, that whosoever would believe in him no se pierda, mas tenga vida eterna. should not perish but have everlasting life. Ahora yo les voy a decir que este es un concepto llamado el concepto de salvación, Now, I will tell you that this is the concept of salvation. ¿verdad? Por eso los bautistas son muy famosos, porque le hablan a usted del plan de salvación. That's why the Baptists are so well known or very famous for speaking about the plan of salvation. Todos conocemos acerca del plan de salvación, We all know about the plan of salvation, pero no todo mundo conoce acerca del plan de adopción. but not very many people know about the plan of adoption. ¿Verdad que nunca oíamos eso en ningún lugar, hermanos? Right? We never heard about that from anywhere else. Pero todos hemos oído del plan de salvación, porque por ahí empezamos todos. But everybody's heard about the plan of salvation because that's where everyone started. Bien, dice el verso 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Verse 17 says, "For God sent not his Son into the world to condemn the world." Miren, hermanos, Notice, Dios en su bondad miró al mundo, God in his goodness, he looked upon the earth, y ahí hay hijos predestinados de Dios, and in the world there's predestinated sons of God, escogidos de Dios de antes de la fundación del mundo, chosen of God from before the foundation of the world, que están perdidos. who are lost. Pero también Dios ve a otros que están ahí también, But God can also see that there are others que aunque no estuvieron aquí en su mente, who, even though they were not in his mind, pero que también pueden ser salvos. yet they can still be saved. ¿Saben por qué? But do you know why? Porque aunque dos semillas se cruzan, Because even though two seeds are mixed, aunque una parte es del diablo, even though one part of it is of the devil, una parte es de Dios. the other part is still of God. Y esa parte Dios la quiere salvar. And that part is the part that God would save. ¿Cuántos entienden que Caín era del diablo? How many understand that Cain was of the devil? Era por causa de su padre, And that was because of his father. pero por medio de su madre no era del diablo. But from his mother's side, he was not of the devil. ¿Sí lo entienden, hermanos? Do you understand it? La Biblia dice que Caín era del diablo. The Bible says that Cain was of the devil. Porque recuerden que cuando uno habla del padre, uno habla del macho, Because when you speak about the father, you're speaking about the male, del que tiene la semilla. the one who has the seed. Pero la semilla requiere de una parte femenina, una contraparte. But the seed requires a feminine part, its counterpart. Entonces, si la serpiente en el huerto del Edén hubiera tenido un hijo serpiente con su hembra serpiente, So if the serpent in the Garden of Eden would have had a baby serpent with his female serpent, entonces esa serpiente que nace hubiera sido serpiente then that offspring would have been just a serpent. y nunca hubiera sido del diablo, And it would have never been of the devil. pero hubiera sido serpiente, It just would have been a serpent clase serpiente, of the serpent species. hombre serpiente, A serpent man, pero no hijo de Dios. but not a son of God. ¿Entiende? Ustedes necesitan entender los meros principios. You have to understand the principles. La of how they serpiente work. debió haberse reproducido con su serpiente, The serpent should have reproduced himself with his female serpent, con su hembra. with his Y female serpent. esas serpientes que hubieran salido de ahí si nunca hubiera habido caída, And that serpent offspring, if there had not been a fall, esos eran una simiente, ¿verdad? Era un género de hombre serpiente sobre la tierra. that was a species of a serpent man upon the earth. Yo digo hombre serpiente para que usted entienda I say serpent man just to say that, just so you can understand que se miraba como hombre, no como una víbora. that he looked like a man, not because he was a snake. Y eventualmente And eventually, ellos fueron llamados los hijos de los hombres, they were called sons of man, para no oírse tan rudo decirles hijos de la serpiente. just so it wouldn't sound so ugly when you said sons of the serpent. Así se le llamó cuando Dios, ¿verdad?, miró antes del diluvio, That's the way it was called from before the flood, cuando volvieron a mezclarse otra vez en masa when they mixed themselves in multitudes. y Dios no le gustó And God did not like that porque se contaminaron más because they contaminated themselves even more de lo que ya estaban, than what they already were. en una manera
completa. in a very complete way. Y eventualmente, si Dios no para esto, no hubiera habido ni uno salvo. And eventually, if God doesn't stop this, then nobody would be able to be saved. Pero dice que los hijos de Dios, But it says that the sons of God, esos son, ¿verdad?, la descendencia de Adán. that was the descendants of Adam. Adán es el hombre, Adam is the man, pero ahí se le designa como hijos de Dios. but there he is designated as a son of God. Pero dice que los hijos de Dios But it says that the sons of God miraron que las hijas de los hombres, saw that the daughters of men, esa era la raza de Caín, that was Cain's race. eran los descendientes de la serpiente, Those are the descendants of the serpent, pero se les designa hombre porque tenían parte de hombre but they're called the sons of man because they had a part of a man través de Eva, through Eve, porque Eva era hombre, era varona. because Eve was a female. ¿Cuántos entienden esto? How many understand Por this? medio de su parte femenina que era varona, Through his female portion or counterpart, which was a female, a sus descendientes por medio de la serpiente se les llama hijos de los hombres. through that side is how you would call the serpent side sons of man. Pero aquellos que sí nacieron directamente, ¿verdad?, de la misma clase por medio de Adán y Eva, se les designó como hijos de Dios. But those who were born through Adam and Eve, and now that descendant, those are called sons of God. De una manera u otra, One way or another, los hijos de Dios se mezclaban con las hijas de los hombres. the sons of God mixed themselves with the sons of men. Recuerden que había una mezcla, ¿verdad?, de parte de hijo de Dios y parte de la serpiente. There was a great mix between the sons of God and the sons of the serpent. Y aunque el mundo empezó de nuevo después de el diluvio, And even though the humanity started again after the flood, de una manera o de otra la simiente de la serpiente pasó somehow or another, the seed of the serpent de, crossed over de este lado, ¿verdad?, del diluvio, to the other side of the flood, lo cual esto hizo posible otra vez mezcla o hibridación otra vez. which made it possible to continue to hybrid and to mix once again. ¿Entienden esto, hermanos? You understand this? Aunque el profeta dice que es por las mujeres que pasó la simiente, es que esa mujer tiene la parte del linaje de la serpiente. And even though the Brother Branham says that it came from it crossed over through the female side, that female has a part of the serpent. Esa mujer tenía que traer, That woman had to have had, aunque era una mujer, even though she was a woman, tenía que venir a través de un padre y una mujer she had to have come from a man and a woman del lado de la serpiente. from the side of the serpent. Pero aún así recuerden que de ese lado todavía traían parte de Dios por medio de Eva. But on the serpent side, that still had a part of God, which is which came through Eve. ¿Entienden esto, hermanos? You understand? No importa cuánto sean simiente de la serpiente, no son simiente de la serpiente pura. Doesn't matter how much of a serpent seed they are, they're not completely pure serpent seed. Quiero que ustedes entiendan esto. I want you to understand this. La serpiente original, ¿verdad?, fue maldita y desapareció. The original serpent was cursed and disappeared, Pero su simiente apareció, pero mezclada con la parte del hombre. but his seed reappeared, but now it was mixed with the part of man. Entonces Caín So then Cain era parte hombre, was part man parte serpiente. and part serpent. ¿Por qué creen entonces que Dios le dio la oportunidad? Why do you think then God gave him the opportunity? Cuando vinieron a adorar él y Abel. When he and his brother Abel came to worship. Recuerden que había una parte en él, en Caín, Remember, there was a part in Cain que era piadosa, that was pious, religiosa religious, y que deseaba adorar a Dios. and that desired to worship God. Esa era la parte de Dios. That was the part that came from God. ¿Se fija, hermanos? You see? Esa es la razón que Caín tenía tendencia religiosa That's the reason why Cain had a religious tendency para adorar a Dios. to worship God. Si la serpiente hubiera tenido una serpiente con su mujer serpiente, If the serpent would have had a serpent through his female serpent, ellos no hubieran tenido esa tendencia religiosa, they would not have had that religious tendency porque ellos no eran para ser religiosos, ellos eran para trabajar la tierra. because they were not supposed to be religious. They were supposed to till the earth. Pero ahora aquí vemos a Caín, But here we see that we have Cain. está hibridado,
and he's hybrid. Pero aún así Dios en su amor divino But even so, God in his divine love, y sabiendo que hay una parte de Dios, knowing that there is a part of God, todavía le ofrece salvación. he still offers him salvation. Dios puede cambiar, hermanos. God can change. Si no es así, entonces ¿cómo nos cambió a nosotros? Porque también yo venía híbrido, yo no sé ustedes, pero yo venía bien torcido, hermanos. If that isn't so, then what would be the case with you and I? Because I came hybrid. Yo traía una parte de Dios y una del diablo, hermanos. I had in me a part of God and a part of the devil. ¿Verdad que sí, hermanos? Amen. Pero Dios cambia a la persona, But God can change a person. Dios salva a la persona God can save a y le person. da vida eterna. And he gives them eternal life. Se fija, le quita el pecado, le quita esa parte que lo iba a mandar al infierno. See, he takes away the sin. He takes away from him the part that was going to send him to hell. Aún así tenemos que entender que tiene que haber el deseo uno de ser salvo. But even so, you have to understand that you also need to have the desire to be saved. Déjeme seguir leyendo. Let me keep reading. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. It says, for God sent not his Son into the world to condemn the world. Ahora, dígame si usted, si en el mero principio Dios condenó a Caín. Now you tell me, from the very beginning, did God condemn Cain? ¿Verdad que no, hermanos? He didn't. Es bien claro que él no lo condenó. It's very clear that he did not condemn him. No, Dios es misericordioso, es tremendo, hermano, ahora que lo vemos más claro. No, God is very merciful now that we can closely consider it. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, For God sent not his Son into the world to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el mero deseo de Dios. but that the world through him might be saved. And this is God's desire. Él no quiere que ninguno perezca. He doesn't want nobody to perish. Dígame si Dios quería que Caín pereciera. You tell me, do you think God wanted Cain to perish? ¿Verdad que estamos viendo un cuadro más amplio ¿verdad? La gracia de Dios y la misericordia de Dios? Right, we can see with more clarity God's grace and God's mercy. Él no quiere que ninguno perezca, God doesn't want anyone to perish, sino que todos but that everyone procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que hace el cambio, hermanos. would go into repentance, because repentance is what makes the difference. Amén. Amen. Dice, el que en él cree, verso 18, In verse 18, pero fíjese, el que en él cree. Ahora ya sabemos que ahí está todo el mundo, ahí está todos, ¿verdad? De todos buenos y malos. he says, he that believeth, and now of course we're considering everybody who's there, Pero el que en él cree no es condenado. but he that believeth on him is not condemned, Pero el que no cree but he that believeth not ya es condenado. is condemned already. Ahora Dios no está condenando a nadie. Now, God is not condemning anybody, Pero realmente nosotros bajo incredulidad estamos condenados para empezar. Nadie tiene que condenarnos. but us through unbelief are already condemned. No one has to condemn us. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va a condenar si ya estamos condenados? So how is anybody going to condemn us if we're already condemned? No, Él no viene a eso porque condenados ya estábamos. He's not coming for that because we're already condemned. Pero quiere que entonces nosotros podamos ser salvos. But he wants us to be saved. Pero si alguien simplemente, ¿verdad?, no acepta esa gracia de Dios, But if somebody does not accept the grace of God, para empezar dice que ya es condenado to begin with, he's already condemned porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Vea, See, ahí estaba Jesús en Israel there was Jesus in Israel, y ahí estaban los fariseos y los saduceos y todo Israel. and there we had the Sadducees, the Pharisees, and all of Israel. Ahí estaba él buscando lo que se había perdido. He was looking for that which had been lost. Pero vemos de que la mayoría de ellos estaban rechazando la luz, But we can see that most of them were rejecting the light. ¿verdad? Ellos pensaban que estaban salvos They thought they were saved, cuando en realidad estaban condenados, when in reality they were condemned. porque la salvación venía a través del Hijo de Dios, Because salvation came through the Son of God. pero necesitaban creer en Él. But they had to believe in him. Amén. Amen. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. It says, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Se fija, hermanos, que cuando anda uno en las tinieblas, Notice that when you're in the darkness, uno no viene a la luz, you don't come to the light,
Porque le gusta a uno mucho las tinieblas. because you like the darkness. Las obras que hace uno son malas The works that you do are evil, y le gustan a uno esas obras. and you like doing those things. Por eso no es fácil, hermano, que verdad que la gente responda al evangelio, That's why it's not easy for people to respond to the gospel, porque nosotros les queremos decir, arrepiéntanse para que sean salvos. because we want to tell them to repent, to be saved. Pero la cosa es de que ellos están a gusto allí en el mundo, But the problem is that they're comfortable in the world. ¿verdad? Ellos no están buscando salvación, ellos aman las tinieblas. They're not looking for salvation. They're happy in the darkness. Usted les puede decir, miren, acá hay luz, So you can tell them that, hey, there's light over here, pero a ellos les gusta andar en las tinieblas. but they like to be in the darkness. Entonces no tienen el deseo. So then they don't have the desire. Se fija, hermanos, que tiene que ser un momento dado You see, it's got to be a very specific time donde ellos deseen where they can come to desire venir a la luz, to come to the light lo que haga que vengan a la luz. that would cause them to come to the light. Y por otro lado, si hay predestinación en nosotros, Also, if there's predestination in us, entonces Dios permite ciertas circunstancias then God allows certain circumstances para poder traernos de las tinieblas a la to luz. bring us from the darkness into the light. ¿Se fija? You see, Dios permite muchas circunstancias. God allows a lot of circumstances. Dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Verse 20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Fíjese qué bonito, hermano, el que obra verdad viene a la luz, Look at how beautiful this is. The one who does what is right, he comes into the light, para que sea manifiesto, so that it would be made manifest, ¿verdad? Que sus obras son hechas en Dios, that the works that he does are wrought in God. ¿verdad? No va a venir a la iglesia a hacer buenas obras y después vaya a hacer malas. He's not going to come to church, do good things, and then go outside and do bad No, el things. que obra verdad quiere que sus obras sean manifiestas en la iglesia y en la calle donde quiera. No, the one who does truth and does good things wants his deeds to be made known in church and out of church. Se imagina cuando nosotros vamos a la iglesia y queremos portarnos bien porque todos nos miran, Can you imagine if we would want to go to church and behave just because everyone's watching us, y luego vamos y obramos obras diferentes? and then we leave this place and then we go work different kinds of works? Eso muestra que todavía estamos perdidos, hermanos. That proves that we are still lost. Yo digo, pues posiblemente digo, pues son los muchachos porque pues ellos vienen a la iglesia. You say, well, it's the young people because, they come to church, Y pues vienen porque yo los traigo, pero en realidad no han aceptado a Cristo como su Salvador. and they come because I bring them, not because they've accepted the Lord Jesus Christ as their Savior. Y bueno, ellos oyen la palabra y luego se portan bien en la iglesia porque el pastor ¿verdad? Los mira. And they hear the word and they behave because they know that the preacher is watching them. O la gente los está mirando, entonces pues hace lo mejor para portarse bien. And they know people are watching them, so they do their best to be on their best behavior. Y luego dice usted, pero allá en la calle, en la escuela y en el trabajo, But you say, yeah, but once they leave church and they're at school or at work, sus obras son malas. their works are evil. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Condenarlos? What are we supposed to do about that? Are we going to condemn them? Lo único que debemos entender es que no están salvos todavía, hermanos. The only thing you have to understand is that you have to know that they're not yet saved. Yo creo que nos ayuda a entender, ¿verdad? Con claridad los conceptos. I think it helps us to understand clearly the concepts. Porque cuando nosotros no los entendemos, Because when we don't understand them, usted habla mal de ellos, you'll talk bad about them. usted los condena por lo que andan haciendo, You'll condemn them for what they're doing. y luego usted dice, mira, hipócritas. And you say, well, see, they're hypocrites. Hermanos, usted no tiene que decir nada, usted nomás debe de entender que no están salvos todavía. Ellos dicen ser salvos o pretenden, pero no están. You don't have to say anything. You just have to understand that they're just not saved, and you don't have to condemn them for that. ¿Qué vamos a hacer? What are you going to do? Orar por su salvación. You just pray for their salvation. Porque condenándolos no los salva. Because by condemning them, you're not going to save them that way.
¿Cuándo lo entienden? ¿Verdad que condenándolos no los va a salvar? Imagínense que Dios envió a Jesucristo para condenarlos. Imagine if God sent the Lord Jesus to condemn them Borrachos, prostitutas, arrepiéntanse, nunca se van a arrepentir, los está condenando. and accusing them of being drunkards and prostitutes and tell them to repent, but they're never going to repent that way. No, hermanos, tampoco, ¿verdad? A nuestros hijos o a nuestros amigos o a los que querramos salvar, Neither to our friends and our family and our loved ones and whoever else we would want to save. no se van a arrepentir y ser salvos por el concepto de condenación. They're never going to be saved because you condemn them. Pero nosotros pues ya, ¿verdad? Como a veces no lo entendemos, But since we don't always understand this, somos profesionales en el arte de condenar. we become professionals in the art of condemning. Condenamos todo lo que hacen los muchachos, condenamos todo lo que hacen los hermanos, condenamos lo que hace el pastor, condenamos lo que pasa, condenamos a todo el mundo, no hay ni un salvo pues. We condemn what they do, we condemn what they say, we condemn the pastor, we condemn anybody from church, and we just condemn everybody. Algo no está bien, hermanos. And that way, something's wrong. Pero una cosa sí le digo, si alguien no está bien, But one thing I will say is that if somebody is not right, nomás asegúrese de que usted sí esté bien. just make sure that you're right. Ese es el evangelio, hermanos. That's the gospel. Usted es la luz. You are the light. La luz no va a estar condenando las tinieblas, hermanos. The light is not going to condemn the darkness. Las tinieblas mismas, ¿verdad? Se sienten mal cuando la luz aparece. The darkness automatically feels bad when the light shows Ni up. siquiera tiene que decirles nada, o sea, ellos mismos se sienten mal. You don't have to say anything. They'll just automatically feel different. Ahora, Jesús lo dijo claramente en el evangelio, Jesus said it very clearly in the gospel que nosotros somos la luz. that we are the light. Y si somos la luz, And if we are the light, el día de hoy estamos entendiendo claramente que no podemos continuar viviendo una vida de condenación. then we are learning that we cannot live a life of condemnation. Aunque usted vea a sus hermanos, Even if you see your brothers, a sus familiares, Or your family a sus members, hijos, your children, a todo el mundo, the whole world, los mira mal, and if you see that they're doing usted no wrong, puede you condenarlos. can't condemn them. Y si los condena, usted todavía no está salvo. And if you condemn them, that means you're not yet saved. Necesitamos, ¿verdad?, checar de cerca nuestra salvación. We have to consider our salvation very closely. Porque si usted realmente llega a ser salvo, Because if you truly ever become saved, usted tiene lástima del que está perdido. you have pity for those who are lost. Usted sabe que no puede hacer nada hasta que Dios no haga un milagro en él. You understand that there's nothing that they can do about it until God performs a miracle Y in their life. condenarlo no le va a ayudar. And if you condemn them, that's not going to help them. Lo va a hundir más de lo que ya está hundido. You're just going to sink them deeper than where they already are. Pero yo entiendo que si nosotros hemos venido a la luz, But I understand that if we've come to the light, nuestras obras, ¿verdad?, están a la luz. our deeds are in the light. Dice, el que obra verdad viene a la luz, It says, he that doeth truth comes to the light, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. ¿En dónde son hechas en Dios? Where are they done in God? En la iglesia. At church? No, en todo, en cualquier lugar. No, not just at church, everywhere. Si somos cristianos, If we're Christians, ¿verdad? Nosotros obramos verdad aquí, obramos verdad en el trabajo, obramos verdad donde quiera, porque manifestamos lo que somos donde quiera. we do good at church, at school, at work, everywhere, because we just manifest what we are. No vamos a andar portándonos bien aquí y mal allá. We're not going to be behaving well here and Algo, behaving bad out there. algo está mal con nuestra experiencia, hermanos. That would prove that there's something wrong with our experience. Yo pienso que hemos querido hacer muchas excusas I think we've tried to make a lot of excuses a todo mal comportamiento, for every bad behavior, pero eso es todo lo que son excusas nada más. but that's all it is. It's just an excuse. No debemos hacer excusas, hermanos, We shouldn't make excuses, porque cuando hace excusas de algo usted está protegiendo eso. because when you make an excuse for something, you're protecting Y it. lo que usted excusa nunca va a desaparecer. And whatever you shelter is never going to disappear. Es como dije, ¿verdad? El domingo, It's like I said on Sunday, que, ¿verdad? Aún en los alcohólicos anónimos tratan de ayudar a las personas, even in such organizations like the Alcoholics Anonymous,
They try to help people. si es que ellos quieren renunciar al alcohol. If the people themselves want to renounce alcohol, Pero ellos saben precisamente but they know exactly que nunca pueden vencer ese hábito that they'll never be able to overcome that habit o ese vicio or that vice sin que primeramente descubran y reconozcan el problema que tienen. without first admitting that they have a problem. Porque si lo cobijan o lo protegen Because if they protect it and try to hide it o hace excusa de ello, or try to make an excuse for it, nunca va a poder vencer eso. then they'll never be able to overcome that. El diablo tiene que ser expuesto primero. The devil has to be exposed first. Si usted lo esconde o lo protege, ¿verdad? Nunca va a ser derrotado. If you hide him or you protect him, then he's never going to be defeated. Esto nos dice que debemos hacer las cosas a la luz, hermanos. Somos hijos de luz. This tells us that we should do everything in the light because we're Amen. the children of the light. Bueno, este es el concepto de salvación, hermanos. But this is the concept of salvation. Dios ha enviado a su Hijo God has sent his son al mundo to the world para salvar al mundo to save the world y los que están en el mundo and those who are in the world, para que todo aquel que crea en Él so that whosoever would believe in him pueda ser salvo. can be saved, Que tenga la oportunidad that they would have the opportunity de salir de la condenación en la que se encontraba. to come out of the condemnation that they found themselves in. Miren, ahora esto es salvación entonces, Now then, this is salvation, pero nosotros estamos, ¿verdad? Hemos estado hablando del concepto de adopción but we've been talking about the concept of adoption, y sabemos que adopción va mucho más allá de salvación, and we know that adoption goes well past salvation. porque es un proceso que tiene que ir uno madurando y creciendo hasta llegar a un punto de autoridad. Because we have to continue on and maturing until we come to a place of authority. Es un proceso donde nosotros vamos madurando y creciendo cada día siendo más maduros cristianos. It's a process when we are growing and maturing to become most mature. Ese es un proceso que se va logrando a través de la obediencia a la palabra de Dios. That is something that is accomplished through obedience to the Word of God. Y cuando Dios nos ha visto que somos obedientes a su palabra, And when God sees that we've been obedient to His Word, entonces él pone su confianza en nosotros then He can put His confidence in us para ponernos en una condición como hijos e hijas maduros. to put us in a place and in a condition of sons who are now mature. Porque Él mira que ya no somos más niños, Because He sees that we're no longer children, sino que somos hombres, now we're men, varones a la estatura de Cristo. men to the stature of Christ. Bueno, eso es adopción. That is adoption. Voy a leer una escritura más I'll read another scripture. en el libro de Lucas, si quieren ir al capítulo 19. We'll go to Luke 19. Voy a reducir, ¿verdad? Para no leer tanto, pero esta es la historia de Zaqueo. I'm just going to summarize it, but this is the story of Zacchaeus. Y pues ustedes ya han leído la historia de Zaqueo en la Biblia. Y si no la han leído, pues es que no leen su Biblia, ¿verdad? And we already know the story of Zacchaeus. Pero se supone que leen la Biblia, ¿verdad? But if you don't know the story of Zacchaeus, just proves you don't read your Bible. 'Cause ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo, hermanos? How many people know the story of Zacchaeus? Bueno, bastantitos la conocen, ¿verdad? Algunos no la conocen, pero bastantitos sí. Most people do. Bueno, Zaqueo era un chaparrito. So Zacchaeus was a short guy. Era un hombre de negocios. He was a businessman. Era un hombre rico. He was a rich man. Pero él oyó de la fama de Jesús y un día tenía él la curiosidad, quería conocerlo, hermanos. And he heard about Jesus' popularity, and he wanted to meet him. Cuando, ya sabemos la historia, cuando ya finalmente Jesús venía entre la multitud, se subió a un árbol para poderlo ver, ¿verdad? And we know that when Jesus was passing by, he climbed up on a tree to be able to see him. Y pasando Jesús le llamó y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. And as Jesus was passing, he looked up and said, Zacchaeus, come Dijo, down. y vamos para la casa, dijo, porque ahora voy a quedarme ahí contigo. And he says, let's go to your house because I'm going to go stay at your place. Fíjense qué tremendo, hermanos. Look at how tremendous. Jesús hablando con Zaqueo como que ya lo conoce. Jesus talking to Zacchaeus as if he already knows him. Yo les aseguro que Jesús no lo conocía, I can assure you that Jesus didn't know pero him, el Padre que todo lo conoce se lo mostró but God, who knows all things, showed it to him. y le reveló, este es uno de estos hijos de Abraham. And he said, and he revealed it to him and said, ¿Verdad que this sí, is one of hermanos? those sons of Abraham. Bien, y entonces, ¿verdad? Vemos en el verso 19, We see in verse 19, ¿verdad? Le dijo, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Luke 19:9. And Jesus said unto him, this day is salvation
come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. Ahora fíjese que dijo que era hijo de Abraham, Notice he said that he was the son of Abraham. pero los fariseos también decían que eran hijos de Abraham. But the Pharisees also claimed to be children of Abraham. Bueno, es que unos lo son en lo natural, It's because some are in the natural, pero otros lo son en lo espiritual. but others are in the spiritual. Porque las promesas fueron dadas a Abraham Because the promises were given to Abraham y a su simiente, el cual es Cristo. and to his seed, which is Christ. Entonces todos los que creen en Cristo, So all of them that believe in Christ, todos los que entran en él son hijos de Abraham conforme la promesa. all those who go in him are sons of Abraham according to the promise. Entonces los fariseos y saduceos, So then the Pharisees and the Sadducees, aunque eran hijos de Abraham conforme la carne, even though they were children of Abraham according to the flesh, ellos nunca recibieron la promesa they never received the promise porque nunca recibieron a Cristo. because they never received Christ. Espiritualmente no eran hijos de Abraham. Spiritually, they were not children of Abraham. Pero resulta que aquí está uno que era un pecador, But here we have one who was a sinner, ¿verdad? Y aún criticaron a Jesús and they even criticized Jesus porque dice que había entrado en la casa de un pecador. because they said that he had gone into the house of a sinner. Pero resulta que este pecador era mejor que los mismos sacerdotes. But turns out this sinner was a better person than the Pharisees, No por la parte física, not because of his physical pero side, por la predestinación que estaba en él. but because of the predestination that was in him. Jesús reveló que era otro hijo de Abraham. Jesus revealed that he was another son of Abraham. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Said, for so much as he is also a son of Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Bueno, ¿y qué fue lo que se perdió, hermanos? So what was lost? La raza de Adán. The race of Adam. Esa fue la que se perdió. That's the race that was lost. Por eso el segundo Adán viene para recobrar That's why the second Adam comes to recover y redimir and to redeem la raza perdida de Adán. the lost race of Adam. Vea, Notice. pero estos son predestinados. But these are predestinated. ¿Qué de los otros que no son predestinados, What about the other ones who are not predestinated pero tienen parte de Dios? but still have a part of God? Dios en su amor divino God in his divine love, no quiere que perezcan tampoco ellos. he doesn't want them to die or to perish. Quiere que sean He salvos. wants them to be saved. Y la única manera que sean salvos And the only way they can be saved es que procedan al arrepentimiento. is that they would go into repentance. Pueden ser salvos, They can be saved, pero se requiere genuinamente y legítimamente un arrepentimiento. but it requires a legit and a genuine repentance. Y se bautizan en el nombre de Jesucristo And they're baptized in the name of the Lord Jesus y Christ. legítimamente sus pecados les son perdonados. And their sins are legitimately forgiven. ¿Se diga, hermanos? You see. Cuando nosotros vemos la fórmula de salvación, When we watch the formula for salvation, regresemos allá a Hechos 2:38, hermanos. let's go back to Acts 2:38. Nosotros sabemos de que allí en esta historia del libro de los Hechos, We know that in this story, as told in the book of Acts, ahí está registrada el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. it's recorded the birth of the church of the New Testament. Ustedes recuerdan que la familia de Dios Remember that the family of God está compuesta de judíos y gentiles. is made up of Jews and Gentiles. Todos los del Antiguo Testamento, desde Adán, que son tan predestinados, son hijos de Dios también. All those as far back as Adam, they were all predestinated. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, But when we get to the New Testament, ahí es una nueva dispensación that's a new y dispensation. empieza la edificación del cuerpo de la iglesia gentil. And the edification of the body of the Gentile church begins. Judíos y gentiles desde el Antiguo Testamento hasta ahora es llamada la familia de Dios. Jews and Gentiles from way back when are called the family of God. Pero desde el Nuevo Testamento hacia ahora But from the New Testament to now, son llamados el cuerpo o el cuerpo de Cristo it's called the body of Christ o la novia. or the bride. ¿Entienden, hermanos?
You understand? Es parte de la familia de Dios. It's part of the family of God. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, When we see the New Testament, ahora ellos no tenían esta misma oportunidad en el Antiguo Testamento and they didn't have the same opportunity in the Old Testament de nacer de nuevo, of being able to be born again, porque se requería el Espíritu Santo para cambiar nuestra naturaleza. because it required the Holy Spirit in order to change our nature. Pero Dios, en su misericordia, les dio a ellos como un sustituto animales y todos estos sacrificios. So God in His mercy, He gave them substitutes, which was like animals and things they could sacrifice. Lógicamente eso no los cambiaba, That, of course, wouldn't change them. pero cuando ellos realmente tenían fe en lo que estaban haciendo, But when they had faith in what they were doing, Dios les contaba esa fe por justicia, God counted that as justice, como as si righteous- hubieran, as como righteousness, si hubieran nacido de nuevo, as if they had been born again, aunque todavía no nacían de nuevo. even though they had not yet been born again. ¿Entienden esto, hermanos? You understand this? No podían nacer de nuevo porque el Espíritu Santo todavía no venía. They couldn't be born again because the Holy Spirit had not yet come. Pero ellos ya estaban si el Espíritu Santo hubiera estado disponible allá, hubieran recibido el Espíritu Santo. But had they been on this side when the Holy Spirit came, they would have been born again. Como quiera, ellos entraron In any case, they did come in por fe en las obras que la ley requería. by faith in the works that the law required. Ya una vez llegado Cristo, Once Christ came, entonces cesaron todos esos sacrificios. then all of those sacrifices Ya no ceased. era necesario llevar a cabo estos sacrificios que requería la ley. It was no longer necessary to carry out the sacrifices Ahora as prescribed by the law. Ahora solamente era necesario recibir y aceptar el sacrificio del Hijo de Dios. Now it was just necessary to accept the sacrifice of the Son of God. ¿Entienden esto, hermano? El sacrificio de Jesús quitaba todos los demás sacrificios, hermanos. The sacrifice of Jesus Christ removed all of the other sacrifices. Ahora nosotros teníamos nomás que entender esto, Now we just have to understand this, tener el deseo de ser salvos have the desire to be saved, y, ¿verdad? Y entregar nuestra vida a Él en arrepentimiento. and to give our lives over to Him in repentance. Y entonces el Espíritu Santo está dispuesto o disponible ahora para nosotros, And then the Holy Spirit is available to us para nacer de nuevo to be able to be born again o recibir vida eterna. or to receive eternal life. Pero entonces la fórmula de 2:38, But the formula as given in Acts 2:38, como fue dada por Pedro, todavía es la misma fórmula que funciona el día de hoy. as given by Peter, is the same formula that works even this day. Recuerden entonces cuando ellos preguntaron cuál era la fórmula de la salvación. When they asked him what was the formula for salvation, Pedro les dijo, arrepentíos, Peter said unto them, repent, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, y recibiréis el don del Espíritu Santo. and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yo sé que lo he repetido mucho, ¿verdad? I know I've repeated this quite a bit, Y es que es necesario, but I think it's porque necessary queremos que todos lo puedan captar. because we want everyone to get it. Aunque sea en la milésima, ya en la número 1000, pero que digamos, ¡pum!, ¿verdad? Lo hemos entendido todos. Even if it takes 1,000 times, if it takes 1,000 times to do it, as long as everyone gets it. Recuerden que el don del Espíritu Santo allí, en esa fórmula, Remember that the gift of the Holy Spirit in that part there, in that formula, es una promesa. it's a promise. Por eso dice en plural, y recibiréis. That's why it says that you shall receive. Por eso antes de decir y recibiréis, That's why before it says that you shall receive, hay un punto y coma. it's got a semicolon. ¿Entienden? Eso es separación, que quiere decir que ahí hay un proceso ahí. It's a comma. It just shows that there's some separation. Some Yo space me of time. bautizo, I get baptized ¿verdad? Porque me arrepentí, ya no quiero andar en el mundo. because I've repented. I no longer want to be in the world. Bueno, voy a andar siguiendo en el mundo porque pues aquí vivimos. Well, I'm going to live in the world because that's where I live. Pero ya no quiero seguir las cosas del mundo. But I no longer want to be in the things of the world. ¿Verdad? Ya me arrepiento, ya no quiero eso. I repent of those things. I no longer want to be of Yo them. acepto a Jesucristo como mi Salvador. I accept the Lord Jesus as my Savior. Quiero vida eterna. I want eternal life. Entonces lo que hago es que voy y me bautizo en su nombre So what I do is I go and I get baptized in His name para perdón de mis pecados. for the forgiveness of my sins. Y allí mismo And at that moment, obtengo una promesa. I receive a promise. Recibiré la vida eterna. I shall receive eternal life. ¿Cuándo o qué tanto tiempo lleva a cabo eso para que se cumpla? How long or how much time needs to go by for this to be fulfilled? No hay un tiempo.
There is no specific time. que le dice la Biblia, en 5 días lo recibes, en 8 días, en 3 meses, en un año, no hay. It doesn't say in 5 days or in a month or in a year. Nomás le dice que lo recibirá. It just says that you shall receive. Pero vemos casos en la Biblia But we see some cases in the Bible donde gente, cuando oyó el Evangelio, ¡pum!, lo recibieron y ni siquiera estaban bautizados. where people in the Bible, when they heard it, they received it, and they weren't even baptized yet. Pero si usted va y investiga esos casos, But if you go and you look into those cases, ellos estaban viviendo vidas piadosas ya. they were already living holy lives. Ellos ya estaban arrepentidos. They were already repentant. Ellos ya estaban santificados porque ellos estaban viviendo una vida santa. They were already sanctified because they were already living a holy Pero life. no habían oído la fórmula. Just that they had not heard yet the Y cuando formula. la oyeron la fórmula, And when they heard the formula, la abrazaron y allí mismo recibieron el Espíritu Santo. they embraced it and were able to receive the Holy Ghost. Pero si usted se fija, But if you notice, ese es un caso bien peculiar ahí en la Biblia. that's a very particular case. No podían haber recibido el Espíritu Santo They could not have received the Holy Spirit sin que hubieran estado viviendo una vida piadosa ya. if they had not already been living a holy life. La primera vez que aconteció eso fue con Cornelio, pero dice que era un hombre piadoso que oraba y ayunaba y cuántas cosas. First time we see that this happens was with Cornelius, but the Bible also says that he would fast and he would pray and he would live a holy life. Pero miren los apóstoles. But look at the apostles. Los apóstoles tardaron 3 años y medio. The apostles, it took them 3.5 years. Fueron, ¿verdad? Fue el ministerio, lo que duró el ministerio del Señor Jesús enseñándolos. That's how long the ministry of our Lord Jesus Christ took as he taught them. Él los instruyó He instructed them en ese tiempo de su ministerio, during the time of his ministry. ¿verdad? ¿Verdad? Ellos habían sido instruidos por Juan el Bautista, They had been instructed by John the Baptist tocante al arrepentimiento, concerning repentance porque Juan se lo estaba preparando. because John was preparing them. Pero entonces Jesús los estuvo alimentando, instruyendo y enseñando con la palabra But then Jesus was feeding them and instructing them with the word. por 3 años. For 3 years. Y un día, ¿verdad? Antes de recibir el Espíritu Santo oró y dio gracias a Dios. Dijo, ellos han sido santificados por la palabra. And then before they received the Holy Spirit, he prayed, he said, now they have been sanctified by the word. Quiere decir que ya estaban listos casi. That means that they were just about ready. Habían sido justificados cuando se arrepintieron. They had been justified when they were Y repentant. luego caminaron como 3 años, ¿verdad? Siendo santificados y limpiados por la palabra. And they walked about 3 years being sanctified and cleansed by the word. Y finalmente llegó el día en que estuvieron And listos. the day finally came when they were ready Después de que Jesús resucitó entre los muertos. after Jesus was resurrected from amongst the dead. Y les dijo, ahora vayan y esperen hasta que esto se cumpla en ustedes. And he said, go and wait until this happens and Ahora- is fulfilled in you. Hermano, quiero que sepan que Cornelio Now I want you to know that Cornelius y los apóstoles and the apostles tuvieron una preparación. had a preparation. Aunque los apóstoles duraron 3 años para que cayera sobre ellos, Even though the apostles, it took them 3 years before this came upon them. y aunque sobre Cornelio cayó en el mismo día que oyó la palabra, And even though Cornelius received it the same day he heard the word, no significa que Cornelio no había tenido su preparación. that doesn't mean that Cornelius had not been preparing. ¿Cuántos entienden esto? How many understand this? Entonces esto nos muestra que es una promesa que se puede cumplir So then this shows that this is a promise that can be fulfilled en un corto tiempo in a very short amount of o en time un largo tiempo. or in a very long Pero time. es una promesa para cada uno que cree. But it's a promise to everyone who believes. Amén. Amen. Estaba platicando con un hermano, un ministro, I was speaking with a minister brother, ¿verdad? Y me dijo, and he told me, no, dijo, pues yo prediqué el otro día, ¿verdad? he says, well, I preached the other day. O sea, yo había predicado que todos habían recibido el Espíritu Santo ahí cuando les predicó a los 3,000. He said, I had preached that everybody received the Holy Spirit the day that he preached to the 3,000. Dijo, pero cuando yo oí que tú lo predicaste y que no todos lo recibieron, dije, ahora tengo que rectificar esto. He says, but when I heard you preach that they didn't all receive it the day that it was preached, now I got to go fix what I said. Bueno, yo se los he explicado a ustedes, miren, Now I've explained this to you porque el verso 39 lo dice. because verse 39 explains it. Mire, fíjese lo que dice. Watch what it says. Porque para vosotros es la promesa, For the promise is unto you. no es nada instantáneo. It's nothing that happens instantly.
Y ya les dije a alguien que lo recibió instantáneo que venga y que me diga que no había ya sido preparado. Now, if anybody thinks that they received it instantly, you have to come and tell me, No, and we can prove that you had preparation Dios, before. Dios ya había obrado con ellos. God had to have been dealing with you before. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa. Just for the promise is unto you. Le está hablando a los judíos allí. He's talking to the Jews there. Y luego le está hablando, dice, es para sus hijos, o sea, para sus descendientes. Says, and to your children, which is their descendants. Y allí hace una coma y dice, y para todos los que están lejos. And he writes a comma, says, and all to and to all who are far off. Esos son los gentiles. Those are the Gentiles. Porque cuando usted lee acerca de la familia de Dios, Because when you read about the family of God, Pablo le está diciendo, ustedes que eran lejanos, because Paul says, those of you who were afar off, ustedes no estaban, ¿verdad? No eran ciudadanos aquí, ¿verdad? De las promesas de Dios. Ustedes estaban alejados, estaban far off. you were not citizens or who the promises were for, you were still afar off. Dice, pero por la sangre de Jesucristo, ahora ustedes han sido ya ahora cercanos y ahora son ciudadanos con But he nosotros. says now through the sacrifice, now you are a part of us, or sorry, how do you say it? Citizens with us. You're now citizens with us. O sea, ciudadanos del mismo reino ahora. Citizens of the same kingdom now. Pero los gentiles se les llama que estaban afar off, But the Gentiles were described as being afar off, destituidos, alejados de las promesas. destitute and separated from the promises Pero of ahora God. aquí esta promesa es para ellos también. But now this promise is now to them as well. Entonces dice, y para los que están lejos, And for those who are afar off, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. even as many as the Lord our God shall call. Entonces vemos que el Evangelio continúa llamando. So then we see that the gospel keeps calling. Esta promesa nunca ha pasado de moda, es la misma fórmula. This promise has never expired. Y This va, formula y still va a works. funcionar hasta el final del camino. And it will always work even until the end. Amén. Amen. Y dice el verso 41. In verse 41, Bueno, dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. verse 40, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. ¿Se fija, hermano, lo que está leyendo ahí? You see what you're reading? Les predicó más cosas. He preached a lot more things. Uno piensa que nomás les predicó, ¿verdad? Hechos 2:38 y ya, pum, ¿no? We imagine that all he preached was just Acts 2:38 and that was all. Les explicó muchas cosas, No, but he clearly explained a lot of things. ¿verdad? Porque les explicó cómo era que el Cristo había sido Señor y Cristo. He explained how the Christ had been the Lord in Christ. Por eso es que se arrepintieron, porque habían ellos matado al que era el Cristo That's why Que- they repented, because they had killed the one who was the Christ. que estaban esperando, pero con muchas otras palabras. Says, but with many other words. ¿Recuerdan cuando Jesús se levantó entre los muertos, hermanos? Remember when Jesus was resurrected from amongst the dead? Y se encontró a unos caminantes que iban a Emaús. And he found some people who were on their way to Emmaus. Y dice que ahí los agarró, hermano, y les explicó desde los salmos y los profetas y por todo el Antiguo Testamento les enseñó muchas cosas. It says, and he taught them a lot of things, and he explained about the Psalms and about all of the prophets. Se fija que la palabra tiene que ser plantada, You see that the word has to be planted. la palabra tiene que ser enseñada, The word has to be taught. ¿verdad? No es así nomás algo a la ligera y ya. It's not something you just do lightly and that's No. it. Aquí mismo también lo mismo que hizo Jesús con ellos después de su resurrección, The same thing that Jesus did with them after his resurrection. que les enseñó todo el Antiguo Testamento, les abrió el sentir para entender las Escrituras. How he opened up the revelation of the scriptures to them. Aquí Pedro también en el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Peter did the same thing to them in verse 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Así que los que con gozo recibieron su palabra, So then they that gladly received his word fueron bautizados, were baptized. y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. In the same day there were added unto them about 3,000 souls. Ya mi tiempo se acabó, ¿verdad? My Pero, time has expired. pero déjeme, les explico un detallito. Let me just explain a detail. Ya acabó de predicar I'm already done preaching. Pedro, Or Peter's done preaching. y muchos dicen que se alegraron porque entendieron.
And he says, the scripture says that a lot of people were glad because they understood. Como 3,000. About 3,000. Ellos aceptaron el mensaje, They accepted the message porque es el mensaje que le estaba predicando. because he was preaching to them the message. Ese era el mensaje de la hora. That was the message of the hour. Y con gusto lo recibieron. And they gladly received it. Por dice, recibieron su palabra. It says they received his word. Y los que recibieron su palabra And those that received his word fueron bautizados were baptized. el mismo día. And the same day, No. not the same day. Un día vamos a decirle a la gente que vengan unos 3,000 y luego le pedimos a ustedes, órale, a bautizarlos, a ver cuánto duran. Imagine, we're going to call 3,000 people and have you all baptize them the same day. Hay que pensar lo que estamos leyendo, hermanos. Really think about what we're reading. Uno se imagina que Pedro ya terminó su mensaje. ¿Cuántos aceptan al Señor? Some people, we can imagine that Paul or Peter was saying, how many people accept the Lord? Muchos, ahí dice que lo aceptaron como 3,000. It says many accepted him, about Y 3,000. fueron bautizados. And they were Pero baptized. no le dice cuándo. But it doesn't tell you when they were baptized. Pues simplemente aceptaron como 3,000. They just received his word, about 3,000. Yo me imagino que, verdad, varios días se la pasaron bautizando y bautizando gente. I think it took them several days to baptize all the different people. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. So then those who gladly received his word were baptized, ¿Verdad que sí, hermanos? right? Y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Pues ahora esos 3,000, ¿verdad? Fueron bautizados eventualmente. Yo no sé cuántos días llevaron para bautizarlos a todos. So those 3,000, they got baptized eventually at some point, and don't know how long it took. Y el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. It says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. ¿Se fija lo que pasó, hermanos, después de que creyeron? You see what they did after they believed? Los bautizaron They were baptized, y luego perseveraban en la doctrina. and then they continued steadfastly in the doctrine. ¿En cuál doctrina? La que les predicó ese día. What doctrine? Well, the doctrine that they were preached that Ahora, day. ahora es una promesa que usted reciba en el Espíritu Santo. Now it's a promise that you receive the baptism of the Holy Y Spirit, perseveraban and they would continue en la doctrina. in the apostles' doctrine. No tenían dos doctrinas. They didn't have two En doctrines. la doctrina de lo que habían escuchado predicar. In the doctrine of the things that they had heard preached. Entonces se juntaban, tenían comunión, partían el pan y oraban. Says that they had fellowship and they broke bread and in prayer. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, that they eat meat with gladness and singleness of heart. Oiga, qué bonito. How nice. Y todo eso era nomás el plan de salvación. And all of that was just the plan of salvation. Ni siquiera les había predicado todavía adopción. He hadn't even started preaching to them about adoption. Quiero que usted se fije, él no estaba predicando adopción porque no era tiempo todavía. I want you to notice he was not preaching adoption because it wasn't time yet. No puede predicar adopción cuando todavía primeramente no han recibido su salvación. He could not preach to them adoption if they had not first received their salvation. Estaría predicando algo fuera de tiempo. He would be preaching something out of time. Se fija, hermano, eso usted lo ve ya después andando en el tiempo y luego predicó adopción. You can see that as time went on, then he started preaching about adoption. Dice, hermano, en realidad yo veo en la Biblia cómo es que San Pablo predicó adopción. You said, well, brother, I could see in the Bible how that Peter preached about adoption, Pedro predicó adopción también. or Paul and both Peter also preached adoption. Pero ya lo predicó cuando dijo a todos los que habían recibido, ¿verdad? Lo mismo que nosotros recibimos, la misma fe. But it was after all of them had received the like faith. Ahora sí, ya están listos para que vean que todavía falta un camino por delante. Now everybody's ready to know about this journey that's still ahead. Agréguenle a su fe esto y aquello. Add to your faith this and that. Ahora está hablando de adopción. See, there now he's talking about adoption. ¿Se fijan, hermanos? You notice? ¿Y cómo sé yo que no habían recibido el Espíritu Santo aquel día que oyeron a Pedro? And how do I know that they hadn't received
the baptism of the Holy Spirit when they heard Peter. Pues si usted se fija luego, hermanos, ese día andaban todos muy amorosos. Well, if you notice, that first day, everybody was in love. Partían todas las cosas, ¿verdad? They shared in everything. Las compartían. They shared. Y hasta vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Mucho amor, hermanos. And they sold all that they had and brought it to the apostles. So much love. Pero ya cuando vendieron todo But once they sold y everything, pusieron las cosas a los pies de los and they apóstoles, put everything at the apostles' feet, empezaron los problemitas. then we started seeing problems. Vino uno, ¿verdad? Que se llamaba Ananías y Zafira. There was one who was called Ananias, Llenos del Espíritu Santo, robaron al Espíritu Santo. so filled with the Holy Spirit, robbed the Holy Spirit. No tenían el Espíritu Santo. No, just because they didn't have the Holy Spirit. Pero sí habían recibido, ¿verdad? El Evangelio de los apóstoles. But they had received the gospel as preached by the gospel preached by the apostles. Se fija que había gente que se había unido. ¿Quién sabe de esos 3,000 cuántos eran buenos, hermanos? ¿Y cuántos? ¿Quién sabe si ahí vendría Ananías y Zafira por ahí también entre esos 3,000? So of those 3,000, that doesn't mean all 3,000 were good. Maybe Ananias was amongst some of the bad apples of that 3,000. Y si no venían en esos 3,000, And if maybe he wasn't a part of those 3,000, después entraron como 5,000, afterwards it says another 5,000 pero came in. tampoco recibieron el Espíritu Santo. But all of them also did not receive the Holy Spirit. Recibieron la enseñanza, They received the teaching, que era una promesa. which was a promise. Se fija, pero tenían que pasar por ese proceso de salvación. But they had to pass through that process of salvation. Y ya cuando había habido bastante gente que Dios había añadido, dice, a la iglesia, And after there had been enough people, a lot of people who the scripture says that God added to the church, el que había añadido a la iglesia era el Espíritu Santo, because the one who had added to the church los was que, the había, Holy Spirit, los que habían de ser salvos. those who were supposed to be saved. Oigan, entonces dice, entonces Zafira y su esposo no fueron salvos. So Ananias and his husband were not saved. Ananías y Zafira. Ananias and Sapphira. Pues es que la salvación se les tiende a todo mundo, hermanos. Well, it's because salvation is extended to everyone. Y usted se arrepiente y se bautiza You repent and are baptized, y ya es salvo and you're saved, en potencia. potentially. Pero todavía usted entiende que hay una promesa que sella su salvación. But you still know there's a promise that seals your salvation. Ananías y Zafira no llegaron allí. Ananias and Sapphira never got to that place. ¿Se fija por qué unos pueden llegar nomás hasta justificación? You see how some can only get as far as justification? Es parte de la salvación. That's part of salvation. Y otros llegan más adelante hasta santificación. And some get a little further to sanctification. Esos son de los que Dios añade para que sean salvos. Those are some that the Holy Spirit adds to be saved. Pero no todos alcanzan But not all of them reach a terminar el proceso to finish the process por cualquier, no sé, porque hay razones para todo. for whatever reason, because there's so many reasons. Se fija cómo Ananías y Zafira todavía tenían, su corazón no era bueno, hermanos. You see how Ananias and Sapphira, their hearts was not where it should have been. Yo no dudo que ellos ya se habían bautizado, I don't doubt that they had been baptized, ¿verdad que sí? right? Y que Dios los había perdonado sus pecados. And that God had forgiven them of their sins. Pero ahora tenían que caminar hacia la promesa. But now they had to walk to the promise. Tenían que ser santificados. They had to be sanctified. ¿De qué, hermano? Of what? Cuando usted es santificado, When you're sanctified, es santificado de todas las obras del pecado, hermano. you're sanctified of all of your evil works. El celo, Jealousy, la envidia, la avaricia, el odio, la greed, amargura. hatred. Y si usted fija, Ananías y Zafira todavía tenían, ¿verdad? Codicia. And Ananias and Sapphira already, they still had lust. Dijeron, vamos, ¿verdad? Vamos a traer, ¿verdad? De lo que vendimos nomás una parte y nos quedamos con una por si las diule. They said, well, of the stuff that we sold, we'll bring a certain portion and we'll keep a little bit for ourselves. Se fija que su corazón todavía no estaba bien santificado. You see that their heart was not yet fully sanctified. ¿Cómo podía Dios llenar un corazón cuando todavía no está bien limpio? How could God fill a heart that is not yet fully clean? Y lo mismo pasa con nosotros. And the same thing happens to us. ¿Cómo Dios va a llenar, verdad, a un individuo con el Espíritu Santo How is God going to fill an individual with the Holy Spirit si todavía no es limpio if they're not yet clean de estas cosas que todavía el pecado produce? of these things that sin produces? Son atributos. They're attributes.
Eso tiene que ser santificado por la sangre de Jesús. That has to be sanctified by the blood of Jesus. Tiene uno que buscar a Dios en oración We have to seek God in prayer hasta que es santificado until you're sanctified. y esa obra de santificación toma lugar en nosotros. And that work of sanctification takes place in Y you. luego el Espíritu Santo puede entrar a ese vaso que ha sido santificado. Then the Holy Spirit can come into that vessel that has been sanctified. Vamos a continuar luego después viendo, hermanos. We're going to continue this later on Porque la iglesia creció mucho, because the church grew a lot, pero no todos habían recibido el Espíritu Santo. but not everybody had received the Holy Spirit. Y lo vemos después porque muchos tenían todavía problemas y nunca llegaron a esa promesa. Because we'll see it later on that a lot of them had problems and they didn't all reach the promise. Porque Pablo encontró unos 20 años más tarde y le dijo, haber recibido el Espíritu Santo desde que creyeron y no sabían. Because later on, some believers were found. He said, have you received the baptism of the Holy Spirit since you believed? Pero ¿sabe qué, hermanos? No sabían, pero estaban listos. But see, they hadn't received it, but they were ready. Porque eran hombres que eran santos, eran piadosos. Because they were people who were holy. Pero no habían captado la revelación hasta que a Pablo se las predicó. But they hadn't caught the revelation until Paul preached it to them. Por eso es que cuando él puso manos pudieron recibir el Espíritu Santo porque estaban listos. That's why when he placed his hands upon them, they were able to receive it because they were ready. ¿Y quién los había preparado, hermanos? And who had prepared them? Apolos. Apollos. Apolos los había enseñado ya, nomás que no había entendido el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Apollos had prepared them, but they just hadn't caught the revelation. Pero of ya, baptism pero of the ya, Holy pero ya Spirit. estaban viviendo las vidas listas para recibir el Espíritu Santo. But they were living the lives that were ready to receive the Holy Spirit. Y qué tremendo es Dios, hermanos, que tarde que temprano les mandó, ¿verdad? Alguien que les diera la palabra And how tremendous God is that eventually he sent them somebody who would give them the word y que recibieran toda la palabra. so that they would receive all of the word. Y entonces tomó el lugar en ellos ese concepto de salvación. And that concept took place Luego of salvation in them. estaremos continuando, hermanos. Dios les bendiga. We're going to continue later on. God bless you.